A ver. Hubo muchos Zoom, parece, en la semana que están medias sin ganas de conversar. Veo ahí que se ríen. Sí, ya es más rutinario un Zoom, ¿o no? Sí. ¿Cuántos Zoom tuvieron en la semana? Para mí hay que ir como, bueno, ¿cuánto de base? ¿Cuál es la base de Zooms? Creo que 4. ¿4? Ahí va. Claudia Ahí. dijo 4. ¿Alguien da más? 5. 5 por ahí, Paul. Va. ¿Quién tiene más de 6? O sea, 7, 8, ¿no? No, igualmente, ¿cómo Eso la... eso es una locura. No, Silvia Paleo dice, ¿cuántos tuviste, Silvia? Hola, buenas tardes. Y esta semana fue bastante intensa en la legislatura de Córdoba, así que hubo días que tuvimos 5 o 6 por día, así que en el acumulado de la semana ya llegamos en modo viernes. Ah, bueno. Hay un punto, llegamos a ese punto donde no contamos la cantidad de Zooms, ¿viste? No, ya es el siguiente, el que sigue, no tiene número. Oh. Bueno, entonces vale doble la participación del Zoom de hoy. Vale doble. Perdón, queda el fin de semana. Es cierto. Mesa educativa, generalmente los sábados a la mañana. Sí. Y Toti a la tarde. Alguna que otra, exacto, Toti a la tarde. Se suman. Yo todavía no tuve ningún Zoom un domingo, por ejemplo. Tuve No. la suerte. En algún momento Waldo hacía charlas los domingos, Waldo Wolf. ¿Sí? Sí, domingos tarde. Empezó tipo 7 de la tarde y después lo fue haciendo más 9, 10 de la noche, ahí yo no llegué. Pero ha hecho los domingos, sí. Es una herramienta válida y creo que está muy bueno para nosotras que somos del interior, aprovechar y en un ratito estar conectadas o tomar cursos que en otro momento no tenemos la oportunidad de hacerlo, valiosísimo. Sí, entonces, yo llego recién también de trabajar desde las 8 de la mañana y nada, me tomé un vasito de jugo, tengo un Zoom y cómo no hacerlo. Se agradece. Sí, nosotros normalmente lo que hacemos es, yo igual ya, ¿quién no se fue 2 minutos cuando a la hora arranca? ¿Quién está haciéndose el mate? ¿Quién está preparándose el agua a este momento? No veo ningún mate, eso me extraña muchísimo de un Zoom de mujeres. Estoy con el té yo. Ah, bueno. Yo sola no me gusta el mate, lo comparto. Y como este año no se puede compartir, este año no hubo mate, hubo té. No, acá estás hablando con un equipo de correntinos, lo que estás diciendo es... Es que muero por ir a que me sirven mate y tomar juntas. Ah, bueno, mira esa propuesta indecente. Sí. En tiempos de COVID compartir un mate es algo, Claro, este año nada de compartir, entonces no hubo mate, pero a mí el mate me gusta compartido. Es romántico, te diría. Ya somos 37, vamos a esperar hasta que sean y 10 y vamos a ir sumando. Ahí ya estoy viendo a Sofía. Hola, Sofi, ¿cómo andamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, colegas? ¿Cómo andan? Hola, Sofi. Qué gusto verlas. Gracias, como dijo Guada, por estar. La verdad es que queríamos ofrecerles, creo que esta red que conformamos es muy buena, porque primero nos identificamos, pero bueno, ahora te queda la parte de conocernos. Quizás nosotros hacemos muchas cosas en general, ustedes saben, y nuestras invitaciones están abiertas a ustedes como militantes del PRO, no solamente como legisladoras, pero bueno, esto específicamente lo conversamos con el equipo y con Alex Betas, que muy gentilmente se ofreció a participar en esto, para nada, ver qué les podíamos ofrecer que les sume, que le dé valor agregado a sus trabajos legislativos.
escuchamos y lo que necesiten. La escuela de dirigentes lo hace mucho, entonces tampoco quisimos sobrecargarlas, porque si no empezamos a cruzar o nos empezamos a superponer y no es la idea. Pero si ustedes necesitan o sienten que les falta fortalecer en algo de materia legislativa, y nos lo hacen saber y lo preparamos y buscamos los profesionales. Pero no quisimos en serio sobrecargarlas con más Zoom, porque entendemos que la escuela de dirigentes es la que da como la formación, pero podemos articular perfectamente con Amadeo y con Alejandra Esbetas, que es la coordinadora de QL, para hacer todo juntos. Así que no sé cómo estamos, Guada, cuando... Alejandra, que ya está por acá, había tenido un problema y ahí volvió a entrar. Yo, mientras tanto, para mí son 10, somos ya 39 mujeres, que es más o menos lo que sabemos que podemos llegar a recibir en cuanto al radio de inscripción. Y bueno, vamos presentando en honor a las que han cumplido con el horario, y la que se sume después no hay drama. Sí, como dijo Sofi, lo que sí les hago el último pedido modo azafata, está Bernie ahí escribiendo, y les pedimos por favor que se acrediten para que nos quede después constancia de quienes participaron, nombre, apellido, provincia y correo electrónico en el chat. Les vamos a contar un poco más sobre la modalidad, y después ya pasamos a presentar a nuestra oradora. Vamos a estar, todas las preguntas que ustedes vayan teniendo, pueden ir poniéndolas en el chat, yo las voy a ir recopilando, así que si tienen una pregunta la hacen, y las voy a leer cuando empecemos. Voy a seleccionar 3 preguntas, como para arrancar, y después pueden seguir ustedes con sus propias preguntas, y vamos a seguir, tener 1 hora de clase interrumpida, y después media hora de preguntas, en base a cualquier duda que vaya surgiendo. ¿Les parece ok? Hacen así, como gusten. Perfecto, entonces. Paso a... Sofi, no sé si querés decir algo más o... No, sí, quiero decir. Bueno, ahora sí, ¿digo? Bueno, bienvenidas, chicas, un placer tenerlas. Gracias por participar. Ya expliqué el motivo de por qué estamos organizando esta actividad, y espero que les sea de suma utilidad. Quiero agradecerle a la coordinadora de QL, Alejandra Esbetas, por cedernos su valioso tiempo. En este tema de nuevos estándares en materia de legislación, nosotras, tengo entendido, estamos inaugurando, por lo menos desde que lo hablamos con Alejandra, el tema, diríamos, como contenido de capacitación. No sé, Alejandra ahora contará, pero nos parecía importante sumar lo que es legislación internacional, porque bueno, la utilizamos mucho nosotros también en los proyectos que hacemos. Así que agradecerle a Alejandra Esbetas, revalorizar el trabajo que hace QL. Yo creo que todas lo utilizan, nosotros en nuestro despacho lo utilizamos, realmente es maravilloso. Justo ayer hablaba con un asesor mío y me dice, me han mandado una ley del 2014, el equipo de QL, que yo no lo tenía, o sea que si no hubiera sido por el equipo de QL, a mí se me pasaba legislación importante por arriba, y eso iba a hacer que yo meta la pata en un proyecto de ley. Así que ahí me doy cuenta, fíjense, y esto es un servicio que a nosotras no nos cuesta, o sea, creo que es importante valorarlo, porque no nos está saliendo a nuestro, digamos, no lo tenemos que pagar, y es una iniciativa del PRO, que la han hecho algunos funcionarios, Alejandra les puede comentar, si no, creo que es un proyecto del PRO, y nada, me parece importante darle el valor que tiene cómo nos ayuda en materia parlamentaria. Así que muchísimas gracias, Alejandra, por tu compromiso, a las chicas por estar presentes, y a mi equipo, por supuesto, a Guada, a Bernie, a Paula, por la organización, a la Secretaría de Promujeres, y no las demoro más. Guada, le das la presentación de Alejandra, por favor. Sí, acá están, ¿me ven? Ahora, tiene un CV bastante impresionante, así que yo paso a leerlo, porque quería hacer una presentación bien completa. Alejandra es abogada con especialidad en dedicación al derecho parlamentario y técnica legislativa, asesora y redactora legislativa en el Congreso Nacional desde 1984, coordinadora de la plataforma de QL del PRO, equipo de información y asesoramiento de legisladores del partido, del 2008 hasta hoy, que funcionando.
fundadora y miembro del Instituto Ciencia y Técnica Legislativa, docente universitaria en Derecho Constitucional y Parlamentario desde la UBA desde el 2002, capacitadora en temas parlamentarios y técnica legislativa en legislaturas provinciales y consejos deliberantes, directora de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información en el Senado de marzo a diciembre del 2019, subsecretaria de Relaciones Parlamentarias, directora general de Relaciones Parlamentarias, secretaria de las Relaciones Políticas y Parlamentarias en Jefatura de Gabinetes del Ministerio de la Nación, directora ejecutiva de la Fundación Poder Ciudadano, consultora académica y facilitadora de talleres deliberativos en Argentina y otros países, coautora de 2 manuales de práctica parlamentaria, acá me dicen, y consultora internacional en temas de gestión y capacitación parlamentaria, en Perú, México, Guatemala, República Dominicana y en la Universidad de Nueva York, la OEA y el BID. Así que no sé si agregar algo mucho más. Un lujo tener esta propuesta. Bueno, claramente por eso funciona bien QL, ¿no? Claro, ¿no? Al Pepe. Así que bueno, ahí hay que desmutearte a Alejandra, por favor, o de la desmutean, no sé si Bernie. Y ahora habiendo leído el CV de vuelta, agradecer el tiempo y la dedicación de QL, que es realmente una herramienta de lujo. Así que las dejo en excelentes manos. Gracias a todos, gracias Sofía, gracias Guada, que estuviste toda la semana encima tratando de ayudar para que pudiéramos organizar esto. En realidad, lo que dice ese currículum es que he dedicado toda mi vida profesional al ámbito parlamentario, no dice otra cosa, y que es digamos, amo el derecho y creo que es la mejor forma de ejercerlo porque el ámbito parlamentario es derecho más política más investigación, o sea que mejor no puede ser. Siempre me preocupa por qué los abogados dicen no tener trabajo cuando hay tanto trabajo en los órganos legislativos nacionales, provinciales y municipales. Soy santafesina, vivo en Buenos Aires, pero soy santafesina, amo la ciudad de Rosario, donde nací, donde está toda mi familia, y tengo mi corazón puesto ahí. Cuando hablamos con Sofía de este tema, cuando ella me invitó tan amablemente a conversar con ustedes, justo estábamos terminando en QL un curso de 9 clases que había durado varios meses sobre técnica legislativa. Y como había habido mucha gente, nos imaginamos que algunos de ustedes deben haber pasado por ese curso posiblemente. Y también había habido uno anterior en Entre Ríos y uno anterior en Córdoba durante este año desde la pandemia, o sea que nos parecía que a lo mejor íbamos a repetirnos para quienes estaban asistiendo hoy. Además, yo venía pensando en añadir a ese curso una nueva visión del tema parlamentario, que la verdad que la probé solamente en la Universidad Austral en una clase hace poco, en una maestría, y bueno, ustedes van a ser los conejitos de India en segunda instancia. Lo que le pido por eso te pedí a Guada si podés grabar la charla, porque en QL nos gusta subir todos los videos para que después estén a disposición de todos los legisladores. Y aparte me serviría a mí para seguir repensando esto, porque por ahí digo cosas ahora que después me voy a olvidar. Así que no sé si lo podemos hacer, Guada, te lo agradecería un montón. Sí, ya estoy grabando. Bueno, bárbaro, gracias. ¿Qué es lo que me preocupa a mí fundamentalmente? Me preocupa que cada vez que vamos a hablar, ahí la veo a Tere, que es una asidua usuaria de QL. ¿Qué es lo que me preocupa a mí sobre todo? Es que estamos trabajando siempre sobre la forma de las leyes. Estamos capacitando siempre sobre la técnica legislativa, es decir, cómo se redactan las leyes. Lo cual es muy necesario, absolutamente necesario, pero eso en una parte. No hablamos nunca del contenido de las leyes. Con respecto al tema de la capacitación en técnica legislativa, como le debo a Sofía esa capacitación, les cuento que todos los videos del curso están en QL, así que en el canal de YouTube de QL y de la Escuela de Dirigentes, así que los pueden ver, y que a su vez quedo a disposición de ustedes desde Plataforma QL para resolver
todas las consultas que ustedes nos puedan formular. QL es un equipo, yo soy solo la cabeza visible, otro de los coordinadores de QL, Enrique Pinedo, va a estar con ustedes dándole una clase muy importante de presupuesto, tal vez el analista presupuestario más importante que tenemos a nivel legislativo, y que tiene ya muchos años. Y por lo todo, o sea que QL está a disposición, todo lo que hemos dicho en ese curso está a disposición, e inclusive si necesitan, podemos hacer Zoom, si necesitan consultas particulares podemos resolverlo, y también podemos mandarle material, aunque en la página de QL hay manuales de técnica legislativa, hay una serie de elementos que pueden usar. QL, como bien dijeron recién, es una plataforma de gestión de conocimientos que ayuda a legisladores del PRO, nació así, fue una idea de Federico Pinedo, tiene unos padrinos muy importantes, porque son Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Francisco Quintana y Paula Bertol, así que se imaginan que tenemos unos padrinos más que nada importantes, y tenemos el gran honor de que Patricia Bullrich nos convocó en noviembre ya del año pasado para prestar servicios también, así que estamos prestando servicios a asesores PRO, estamos prestando servicios a la presidencia y todo, pero siempre materia legislativa. Nosotros somos materia legislativa nada más, y para ser buenos tenemos que especializarnos en una sola cosa. ¿De qué les quiero comentar hoy? Les quiero hablar del contenido de las normas. ¿Y por qué me preocupa el contenido de las normas? Porque lamentablemente estamos muy, pero muy, muy atrás internacionalmente, lo que significa el estudio de algo que a lo mejor alguno de ustedes escuchó, que es la racionalidad legislativa. Ustedes habrán posiblemente visto, leído que hay una crisis de la legislación. Les habrán dicho que hay mucha legislación, que es superpuesta, que se contradice, una serie de cosas así. Entonces hay dos formas de encararla. Unos autores dijeron, bueno, tratemos de mejorar la calidad técnica de la legislación, y se pusieron a trabajar sobre normas de técnica legislativa, algunas de las cuales se las voy a contar después. Pero otros autores, y principalmente filósofos del derecho, dijeron, no, el problema de la calidad es el problema del contenido, porque en cuanto la legislación tenga buen contenido, sea racional, no va a ser muy importante que sea mucha, porque va a ser justamente adecuada. Entonces empezaron a trabajar sobre este tema, que en realidad está ligado a lo que es la racionalidad de los jueces. Ustedes saben que nosotros siempre somos el poder con menos poder, digamos, porque somos el más castigado, el más vapuleado de todo tipo, los gobiernos militares nos suspendieron nuestra actuación, y la gente en general no participa mucho y no entiende mucho de lo que pasa en el poder legislativo, pero sí está pendiente de los jueces. Y los jueces tienen dos herramientas que nosotros no usamos, justamente, que tienen que ver con esto que yo hablo de racionalidad. Tienen la herramienta de la argumentación y tienen la herramienta de la fundamentación de las sentencias, cosa que nosotros no hacemos. Si nosotros lográramos mostrar la racionalidad del procedimiento y la racionalidad de nuestras leyes, ya van a ver a qué me refiero con racionalidad, estaríamos en condiciones de disputarle esta importancia, entre comillas, que tendrían los otros poderes del Estado. Bueno, pero ¿qué pasa? No tenemos gente que esté trabajando en esto, no tenemos intereses académicos, no tenemos... por eso la propuesta es empecemos a pensar en esto, empecemos a pensar cómo mejoramos el poder legislativo desde este lugar. Los que les voy a contar hoy está puesto en filminas, que las pensé más que como filminas en una especie de fichas, para que juntas podamos aprender. Y les mandé 2 textos para que lo lean, textos sencillos, que les van a permitir entender de lo que estoy hablando. Pero por supuesto no va a ser todo teórico, sino que vamos a dar herramientas también, porque esto se trata de capacitación y no de formación en la universidad. Si subimos el PowerPoint ahora, Guada, te agradezco. Quienes me hayan escuchado hablar del tema parlamentario habrán escuchado o leído que yo siempre digo que la norma, digamos, parlamentariamente, cómo se construyen las leyes, qué pregunta nos hacemos, cómo se elaboran las leyes y cómo las respondemos, para nosotros, los de QL, y también para el instituto al que está mencionando Guada, el Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa, que tiene también muchos documentos que están online, todo lo nuestro es público.
Nosotros decimos que la construcción de la ley se hace desde lo político y de lo técnico. Esto quiere decir que es un proceso intelectual que comienza con la identificación de una demanda. Ustedes, legisladoras, identifican una demanda a través de alguien que se les acerca, a través de alguna cuestión que es propia de ustedes por su formación profesional, a través de algo que está en la plataforma electoral y que les interesa, a través de algo personal que tiene que ver con su formación y demás. Pero también se inicia con una demanda articulada, es decir, aparece una demanda, un change.org, una junta de firmas, una iniciativa popular. Y por supuesto, si estamos en el gobierno y somos oficialistas, a través de la implementación de una política pública durante el tiempo que estamos en el gobierno y desde el lugar que yo ocupaba en la jefatura de gabinete, algunas cosas que el gobierno, digamos, no quería que fueran iniciativa propia, las hacíamos generar a partir de la iniciativa de los legisladores, cosa que están viendo ahora. Ustedes verán que lo que pasa en Senado, las iniciativas no son de los senadores que las están presentando, sino que vienen de mucho más arriba. Una vez que se identifique esa demanda, entramos en lo que es la decisión política, es la parte más importante, que es donde el legislador decide si esa demanda, esa necesidad de implementar una política pública justifica la decisión política de poner en funcionamiento el trámite parlamentario. ¿Por qué digo esto? Porque es una decisión muy importante, porque si nosotros ponemos en funcionamiento el trámite parlamentario, generamos expectativas. Y si generamos expectativas y sabemos que esa expectativa por el número que tenemos en el Consejo o en la legislatura, demás, no la vamos a poder lograr, estamos generando una decepción en el electorado. Es preferible decirle al electorado que no vamos a poder sacar una ley así que decírselo. En todo caso, podemos presentarla como una especie de proyecto a futuro que en algún momento tendrá espacio, pero no tenemos que contar la verdad de lo que va a pasar. Y continúa después en el tratamiento y debate en comisión, en el recinto, y finaliza luego con la promulgación y la publicación. O sea, importante es tener en cuenta siempre que el Poder Ejecutivo es parte de este proceso, pero no es parte como un agente externo, es colegislador, está dentro del proceso y al estar dentro del proceso tiene derecho absoluto a tener iniciativa y como tiene cuerpos técnicos muy importantes, posiblemente tenga la mayor cantidad de iniciativas. Eso no pasa solo aquí, es una realidad en el mundo. Entonces, la idea principal es que dentro de este proceso se juntan dos funciones. Y acá me quiero detener porque es muy importante para lo que vamos a ver después. Hay un decisor político que es el legislador y nadie más que el legislador. Y un técnico que es el que va a acompañar y que va a poner esa decisión política en un texto. Ahora, muchos de ustedes, a lo mejor en los consejos me dirán, yo no tengo esa persona, yo no tengo ese redactor, yo no tengo. Bueno, Cuele por ahí les ayuda si necesitan un redactor, pero en realidad no importa que no lo tengan, lo importante es que cada vez que ustedes van a actuar tengan en cuenta estas dos funciones y que no se equivoquen cuando discuten la ley o la ordenanza, porque una cosa es que discutan la decisión política y otra cosa es que discutan el texto. El texto obedece a reglas de tipo lingüístico que ustedes las ven en técnica legislativa. La decisión política es política. ¿Pasamos a la otra? ¿Qué me preocupa de la decisión política para la charla de hoy? Me preocupa cómo toma la decisión el legislador. ¿Y cómo armé esto? Lo armé escuchando a muchos legisladores, habiendo asistido a más de 8 legisladores como asesora y redactora legislativa de Senado y Cámara de Diputados y también de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces fui viendo cómo actuaban y qué es lo que miré y qué es lo que aprendí. Que cuando van a tomar una decisión sobre algo que le traen, tienen en cuenta una serie de cuestiones que tienen que ver con los conocimientos que tienen como hombres o como ciudadanos o como mujeres o como, digamos, es distinto si son estudiantes, si son profesionales de determinada materia, si son, como lo verán ahí, si están en los medios de comunicación, etc. Los conocimientos acerca de su distrito central van a decidir de una forma determinados proyectos de acuerdo al distrito que pertenezcan y al conocimiento que tengan del lugar, los conocimientos expertos y legos propios,
o sea, de su propia experiencia laboral, del conocimiento que tienen en el ámbito de las profesiones. Van a decidirlo de acuerdo a los grupos e interés de la comunidad que se les acerquen, acerca de la ideología que tengan, acerca de los saberes adquiridos en la actividad parlamentaria. Este es un elemento muy importante. Cuanto más tiempo está un legislador en la actividad parlamentaria, adquiere otra forma de decidir los proyectos. Va llevando adelante lo que tiene que ver con una búsqueda más del consenso y de entender que la discusión es dividida entre la decisión política y el texto. Pero lo que me interesa señalar acá es que actúa de acuerdo a su formación ética en la toma de decisión. ¿Qué quiere decir la formación ética? Bueno, para entenderlo, porque los filósofos y todo eso lo hacen bastante complicado, pero hay una filósofa de la educación, que es Adela Cortino, una española muy importante, y tiene muchos videos en YouTube y aparte es súper reconocida. Ella lo que dice que la palabra, nunca hay que olvidar que la palabra ética viene de ethos, que viene de carácter, y que la principal actividad de la ética es formar el carácter de las personas, de las instituciones, de los pueblos y de las organizaciones. Dice que nacemos con un temperamento que no lo hemos pedido, sino que nos viene dado, y que a lo largo de la vida vamos a tomando decisiones. Esas decisiones generan predisposiciones a actuar de una forma o de otra. Entonces tenemos una predisposición a actuar de una manera prudente y justa, o de una manera autoritaria o injusta. Entonces la ética se preocupa por tratar de formar ese carácter hacia lo que se llama la excelencia, es decir, hacia una actitud prudente, tolerante, justa. Bueno, es esta formación ética y la manera en que el legislador llegó a esto, a formar su propio carácter, es el que va a incidir en su decisión. ¿Y por qué lo marco? Porque también va a ser muy importante para que ustedes lo vean en el momento que se sienten frente a alguien para debatir o para negociar. La formación ética del otro es importante. Pero algo central, la ética no es individual, la ética es una construcción colectiva. Matar no está bien para mí y mal para otro. Matar está bien, mal porque todos decidimos que matar está mal a lo largo de la historia. ¿Lo podemos pasar? Fermino Bertone, que es un docente, profesor, escritor y que ha sido un funcionario parlamentario muy importante, que escribe como los dioses porque escribe claro, sencillo y conoce de lo que habla, dijo que una decisión política puede ser de buena calidad. Y dice que es de buena calidad cuando es adecuada para resolver el problema que la motivó, tema central. Es decir, tenemos que saber, lo primero que nos tenemos que preguntar siempre es si la decisión que vamos a tomar es la adecuada y si ese problema se resuelve con eso, porque a lo mejor el problema se resuelve con una gestión, no con una ley o una ordenanza, y se resuelve con sentar a las partes para debatir, se resuelve con una gestión donde el legislador acompaña al ciudadano para hacer la gestión ante las autoridades. Por eso tiene que ser adecuada al problema que la motivó. Tiene que ser oportuna en el tiempo. Y acá siempre me gusta contar algo que leí una vez de Colin Powell, no sé si se acuerdan, Colin Powell, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, en épocas difíciles, escribió un libro sobre estrategia. Por supuesto, estrategia militar, pero en realidad la estrategia parlamentaria tiene su base en la estrategia militar. Toda estrategia y tácticas tienen su base en la estrategia militar, en el arte de la guerra y después en Maquiavelo. El tema de la estrategia tiene que ver, el tema del tiempo, en este caso tiene que ver que Colin Powell decía que si uno toma una decisión cuando tiene una cantidad de información que supera el 70% de la información disponible sobre el tema, uno ya perdió la oportunidad de tomar esa decisión. En el caso nuestro sería la oportunidad de presentar el proyecto. Pero si uno tiene menos del 40% de la información disponible, entonces uno sería un irresponsable, un irracional, si toma esa decisión. Esto es porque aparte del aporte personal de cada legislador a la toma de la decisión, por supuesto no basa en eso solo su decisión, porque si no sería una decisión arbitraria e individual, sino que tiene que recurrir a la información y al asesoramiento, a esto se refiere. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si tengo la información? Bueno, algo que uso yo, que a mí me sirve, es que yo tengo toda la información cuando puedo
fundamentar de alguna manera cada uno de los artículos del texto que yo estoy trabajando. Tiene que ser viable también la decisión, es decir, que se pueda aplicar. Si yo mando a todo el mundo a cambiar el documento de identidad en un solo día y digo que tiene que estar listo en 3 semanas, esto va a ser imposible. Esta norma va a ser inviable. Tiene fortaleza, que es lo que más me gusta a mí del tema, porque es consensuada políticamente. El tema del consenso en arenas legislativas es un tema muy estudiado hoy en día. Lo estudió Carlos Nino y lo estudió más recientemente un autor, un filósofo jurídico americano que se llama Jeremy Waldron, que lamentablemente sus obras no están traducidas. Creo que una sola, que se llama Ley de Desacuerdo, que tiene un prólogo de Gargarella, está traducido y es muy llevadero, es muy fácil de leer, las otras no. Nino, que decía, siempre hay consenso, aunque definamos por el voto, porque el voto es un consenso. En algún momento decidimos, cuando establecimos los reglamentos, que si no llegamos a la unanimidad íbamos a resolver con consenso. Esto lo dice Nino en Introducción a la filosofía del derecho, sí creo que se llama la obra. En cambio, Waldron dice otra cosa que me parece muy interesante. Waldron escribe sobre la dignidad de los órganos legislativos y de la legislación, y se preocupa por mostrar que la legislación es muy importante porque es la base del derecho. Legislar no es hacer salchichas, como dijo alguien alguna vez, que decía, no pregunten cómo se hacen las leyes, porque es lo mismo que preguntar cómo se hacen los embutidos. No se trata de eso. ¿Por qué decían esto? Porque toda la parte que nosotros y ustedes hacen en el ámbito legislativo es parte que el derecho no la toma. Es una parte que la dejó al campo de la política y al campo de la sociología. El problema es que el derecho es parte de la política y que lo que sale del lugar donde están haciendo ustedes crea derecho, y que cada norma que ustedes sacan lleva nombre y apellido de muchas personas que van a ser beneficiadas o van a ser afectadas. Waldron dice eso. Waldron dice, la ley es la fuente del derecho y no puede ser que se denoste a un órgano que crea derecho. Claro, dice, lo denostan el Poder Judicial, lo denosta, pero ¿qué pasa? El Poder Judicial también decide por mayorías, o lo hemos visto todo día y lo vemos siempre. Entonces, ¿por qué un órgano que decide por mayoría como el Congreso no puede tener racionalidad y no puede ser considerado? Y entonces Waldron inventa una cosa que dice, lo que pasa, ¿por qué nosotros aceptamos una norma que venga de un órgano de este tipo, que decide por votación y que tiene solamente conflictos en su seno? La aceptamos porque hay algo que se llama las circunstancias políticas, que hace que el ciudadano ya decidió que necesita que de alguna forma se tomen decisiones y que eligió ese sistema para la toma de decisiones. A mí me parece perfecto lo que dice este autor y la verdad que me encantaría que lo pudiéramos leer más. Luego viene el otro tema, que la norma sea éticamente aceptable, que es lo que veníamos hablando. Pasemos a otro. Por supuesto que la ética tiene que ser la ética de mi tiempo, o sea, ese consenso entre todos sobre qué es la cuestión ética en mi tiempo. No es una ética privada, lo que yo pienso, sino es la ética que construimos entre todos. La decisión política tiene que ir en lineamiento con esta ética. Pasemos al otro. Vamos a otro autor ahora. ¿Podemos pasar? Este autor se llama Manuel Atienza Rodríguez, es un autor que escribe esto en 1989 y que es español. Los que más han trabajado sobre estos temas son los españoles, algunos americanos y muchos alemanes. Pues, por suerte podemos leer a los españoles, entonces es más sencillo. Y a los ingleses, aunque sepamos inglés, el problema que tienen es que ellos tienen, primero, el derecho común, y segundo, que la palabra law es tanto derecho como legislación o como ley, por lo tanto puede ser conflictiva para nosotros para interpretarla. Manuel Atienza, aparte de que es un catedrático español, tiene un montón de videos en YouTube, habla muy claro, es muy sencillo y es uno de los principales representantes de la teoría de la argumentación en el derecho, es decir, la que pasa de la teoría de la democracia deliberativa a una democracia donde todos tenemos conocimiento y con ese conocimiento todos podemos decidir. Manuel Atienza Rodríguez piensa
cómo darle racionalidad a la actividad legislativa. Y se le ocurren 5 tipos de racionalidades que debería cumplir la actividad legislativa y por lo tanto absolutamente aplicable a la ley. Ahora, Manuel Atienza no sigue trabajando sobre esto, sino que lo deja porque después con el tiempo empieza a trabajar sobre otra cosa. De todas maneras, esto ha quedado y no ha habido demasiados avances. Por eso, los que tengan ganas de trabajar sobre esto, es algo que estoy intentando hacer yo ahora, me parece que sería un gran aporte. Él dice, hay 5 niveles de racionalidad. Una es la comunicativa. Algo es racional en lo legislativo cuando se puede comunicar bien. Cuando fluye la comunicación entre el que emite, que sería el legislador, y el que recibe, que es el ciudadano que va a tener que cumplir la norma. Esto tiene que ver con cómo escribimos las normas, esto tiene que ver cómo redactamos, esto tiene que ver con las reglas de técnica legislativa y con algo que ahora ha empezado a crecer muchísimo y que por suerte durante nuestro gobierno la Argentina se sumó, que son las redes de lenguaje claro o lenguaje simplificado. Ahora, ¿qué pasa si no escribimos claro? ¿Qué pasa si hacemos normas confusas? Si utilizamos sinónimos cuando no tenemos que utilizar, si ponemos adverbios cuando no tenemos que poner, si utilizamos un lenguaje rebuscado, barroco, porque las leyes se escriben en el idioma, digamos, en el idioma del país y en el lenguaje que tenemos. Nosotros actualmente, salvo en los países que escriben sus normas en 2 o más idiomas por razones de idiomas oficiales. Lo importante de ver acá de Atienza, que es lo que nosotros hemos sostenido desde mi instituto de mucho tiempo, es que el destinatario de la norma es el ciudadano, no es, como decía Kant, que es el inventor, el creador de la historia del positivismo jurídico, no es el funcionario. Porque hay una diferencia muy grande. Si es el funcionario, yo puedo escribirlo en difícil, pero si es el ciudadano, no lo puedo escribir en difícil. No puedo someter al ciudadano a que aprenda y que tenga que hacer un curso de derecho para entender lo que estoy escribiendo. Reed Dickerson, un técnico legislativo americano ya fallecido y muy importante, él decía, si yo no escribo bien y no escribo claro, el ciudadano inventa su propio derecho, agarra lo que entiende y usa lo que entiende. Y él decía una cosa más, si yo termino de redactar mi norma y se la doy a un tercero que no participó y no la entiende, es que está mal, absolutamente mal, la tengo que hacer de nuevo. Pero hay un autor argentino, también fallecido, muy caro a los rosarinos, que es Werner Goldschmidt, un filósofo del derecho muy importante que crea una teoría trialista importante del derecho, que dice algo que me impactó y lo leí este año, a pesar de que yo estudié bajo Werner Goldschmidt, porque la Facultad de Derecho de Rosario estaba impregnada de la teoría trialista, pero no me había dado cuenta. Él dice, si nosotros hacemos normas que no son claras, en realidad estamos ejerciendo un gobierno autoritario, porque siempre vamos de una u otra forma a poder pescar al ciudadano en algún incumplimiento, porque no va a entender y seguramente va a incumplir. Por lo tanto, esto es autoritario. Me pareció algo muy importante a tener en cuenta y que por lo menos yo no lo había considerado antes. Ubertoni también trabaja sobre esta racionalidad lingüística y dice, los textos tienen que ser precisos. No puede ser que si dice perros, yo no pueda definir si son perros vacunados o no, perros no vacunados. Me tiene que decir qué perro se trata. Él dice, tiene que ser claro, no puedo pasarme 5 meses con 18 diccionarios para entender qué dice. Y tiene que ser conciso, no puede tener excesos, no puede decir más de lo que tiene que decir. O sea que todo esto, de alguna manera, nosotros la racionalidad lingüística la venimos trabajando. Y van a ver más adelante que también se trabajó en el ámbito del Congreso de la Nación. Ahora viene la racionalidad segunda, la jurídico-formal. También, por suerte, nosotros la venimos trabajando, porque es la forma en que insertamos el texto en un ordenamiento jurídico. Es decir, esta es la pregunta que le hacen siempre a los abogados en el Congreso o en cualquier órgano legislativo. ¿Puedo derogar? ¿Tengo que sustituir? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Y acá, esto es estudio de dinámica, que es parte de la técnica legislativa y que se dan los cursos de técnica legislativa. Cómo introduzco la nueva norma
dentro del ordenamiento jurídico. Y si derogo, ¿cómo derogo? Tere me estuvo haciendo estos días una serie de preguntas desde Villa Allende para ver cómo derogábamos cosas, y la verdad es que es algo bastante complicado y difícil meter algo dentro de un ordenamiento jurídico complejo. Pero acá viene algo para los que están en el Congreso de la Nación. Ojo que hay un digesto aprobado al 2013 que dice cuáles son las normas que realmente rigen en la Argentina, que no las miramos, que no nos preocupa, pero nosotros tendríamos que partir de ahí para saber cómo tenemos que incorporar normas. O sea que la racionalidad jurídica formal, por suerte, nosotros también la trabajamos. La racionalidad pragmática, que es la conducta de los destinatarios, dice Atienza, se adecuan a lo prescripto por la ley, nosotros no la miramos. Es decir, nosotros no hacemos evaluaciones ex post una vez que salió la ley. Hay proyectos en el Congreso para hacerlas, en alguna legislatura también, pero no lo hacemos. No tenemos gente que esté mirando qué le pasa a la norma después de que salió y si los ciudadanos la están cumpliendo y si necesito modificarla o necesito adaptarla. Por supuesto que a la larga, si no funciona, va a saltar, entonces va a venir la demanda por el otro lado, de una nueva iniciativa. O sea que no lo trabajamos. La realidad teleológica es si la ley está cumpliendo los fines sociales perseguidos, tampoco, que es lo mismo, es una evaluación ex post para ver si los fines que nos propusimos, si el fin era desarrollar las pymes, realmente se está cumpliendo o en realidad el resultado fue absolutamente contrario al fin propuesto. Quienes hacen algo de esto son las personas, los técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que ellos estudian el impacto del presupuesto y de las normas sobre el presupuesto una vez sancionadas y también a pedido de la comisión antes de que se sancionen. Por lo tanto, algo de esto, desde la creación de la Oficina del Presupuesto, está tomando lugar en la Argentina. Y luego tenemos la racionalidad ética, es decir, si las conductas prescriptas y los fines de las leyes presuponen valores que pueden ser justificados éticamente. Pasemos a la otra. Después vamos a volver a este tema de los valores y de la racionalidad ética. Señalé acá y les dije que la idea mía era hacerle como fichas para que vieran cómo va, como si fuera un resumen, digamos. No filminas para la exposición. Alberto Calzamiglia, siempre lo digo mal, en un artículo que se llama Debe ser la moral el único criterio para legislar, dice algo que me pareció interesante. Dice, los 5 tipos de racionalidad que propone Atienza en realidad tienen un orden jerárquico. El más importante de todo es la racionalidad del nivel ético, porque yo puedo tener una ley que sea irracional en los términos de la lengua, en los términos de lo jurídico formal, en los términos de lo pragmático, en lo teleológico, y puede seguir siendo ley. Pero si la ley es éticamente irracional, no lo puede hacer. Y esto tiene que ver con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial con las leyes alemanas, o sea, las leyes nazis. Tenían todos los requisitos formales, todos los requisitos de procedimiento, posiblemente estaban bien escritas, pero le faltaba la racionalidad en el nivel ético, violaban los derechos humanos, por lo tanto eran ilegítimas. Pasemos al otro. Miguel Ángel Ciuro Caldani, que es un profesor de la Facultad de Derecho de Rosario, un filósofo muy importante actualmente, escribe, tenía una maestría en la Universidad de Buenos Aires, que ahora está a cargo del doctor Fermín Bertone, que es donde realmente se estudia algo de todos estos temas, un poquitito, que ahora espero que con el tema de la pandemia se pueda hacer para todo el país. Él dice que las normas se elaboran partiendo de un caso, se pasa por los valores y se llega a la norma. Y la verdad que esto, que también yo lo aprendí cuando estudiaba Derecho y estudiaba con Miguel Ángel Ciuro Caldani, y no lo entendía, lo entendí mucho tiempo después, porque en realidad es lo que pasa. O sea, ustedes interpretan una situación de hecho, una demanda, analizan bajo distintas circunstancias, distintos elementos, y entre ellos están los valores que ahora miramos algunos abajo, y después construimos la norma. O sea que esto que dice la teoría trialista es así. Ahora, esto lo que permite, por supuesto, es decir, que en el Congreso nosotros creamos derecho, porque
lo que la mayoría de los autores considera que es algo político, Caldani y Goldschmidt han dicho, no señores, esto es creación de derecho, donde el derecho está metido dentro de la política. Así que a mí me encanta y creo que es lo que pasa y lo que yo entiendo cuando les dije que el derecho, ejercer la abogacía en el Congreso o en los órganos legislativos es hacer derecho, investigación y política. ¿Qué valores hay en juego, volviendo a todo esto de que hay que tener una presencia ética y demás? Bueno, para la racionalidad legislativa, Atienza dice que el valor es la comunicación. Para la racionalidad jurídica formal, que es esto de la inserción en el ámbito jurídico, Atienza dice que es la seguridad y la previsibilidad. Tengo un orden jurídico conocido por todos que me asegura a mí cuáles son las normas que rigen. Para el tema de la eficacia, es decir, si realmente el ciudadano lo cumple, los valores que persigo es que se mantenga el orden y que las normas sean eficaces. Para el tema de si se cumplen los fines, que la norma tenga una eficiencia social, es decir, que el fin perseguido realmente se cumpla y que se logre el bien común. Y para la racionalidad ética, lo principal, la dignidad humana, el consenso, es decir, construido entre todos, la dignidad humana en cuanto al reconocimiento del carácter humano de cada uno de nosotros y, por supuesto, lo más grande de todo, el valor justicia. Ahora, si yo me quedara acá, pasemos a lo otro, contándoles a ustedes de autores y demás, ustedes me dirían, bueno, pero esto es un poco práctico. ¿Por qué les conté de autores? Porque me parece que tenemos que empezar a manejarlos y porque tenemos que empezar a leerlos y porque tenemos que empezar a mostrar que nuestros órganos legislativos son órganos realmente que pueden alcanzar que no va a cambiar. Vos tenés que presentarte y tenían Renata. Sí, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Escucha, pero hay alguien que tiene el micrófono abierto, pero sí se escucha. Bueno, no, porque me asusté, porque en la escuela de dirigentes a veces tenemos algunos trolls que nos hacen lío dentro de las presentaciones. Ahí está, ya lo silencié y necesito cualquier cosa. Bueno, entonces, por eso les decía, si acá nos quedáramos, bueno, ustedes dirían, fue una clase de filosofía del derecho no muy interesante. Bueno, pero esto me lleva a mí me gusta ir de lo general a lo particular, como hacía Aristóteles, porque es la forma que yo entiendo las cosas. Entonces, me parece que es la forma que las puedo explicar, ¿no? Si uno no entiende, le es difícil explicarlo. Bueno, ¿y qué entendí yo de todo esto? Que lo que me estaban diciendo y qué podía sacar práctico para capacitar a asistentes parlamentarios, asesores y legisladores y legisladoras, y se me ocurrió que era ver que hay límites en la decisión política y hay estándares para la decisión política. Por eso el título tal vez no tendría que haber sido solo estándares, sino también tendría que hablar de límites. Pasemos a la primera. Los límites van en azul, los estándares van a ir en verde. Los límites están en la Constitución Nacional, algunos, ¿no? Y principalmente está la delimitación de atribuciones entre el gobierno nacional, provincial y municipal. Pasemos a la otra Filmina y después volvemos a esta. Diapositiva, se me nota el año con lo de Filmina. Bueno, para saber distribuir competencia entre nación, provincia y municipio hay que saber estos tres artículos. El artículo 121 de la Constitución Nacional, que dice que las provincias conservan todo el poder que no sea delegado en el gobierno federal. El artículo 5, que dice que cada provincia se dicta para sí una constitución y que en esa constitución debe asegurar el régimen de justicia, el municipal y la educación primaria. Y el artículo 123, que habla de la autonomía municipal. Estos tres artículos son los que me definen a mí las competencias, es decir, sobre qué materia, sobre qué contenido puedo trabajar mis normas. Depende del órgano donde esté situado. Esto es fácil así mirándolo. Bueno, hay materias que tiene el Congreso de la Nación, están en el artículo 75, algunos en otros artículos, como por ejemplo el que dice cómo se crea el Consejo de la Magistratura, el que está muy en boga ahora, el 120 para regular el Ministerio Público, etc. Y hay otros, esto está claro,
y ahí todo lo demás le correspondería a las provincias. O sea que las provincias tendrían poderes originarios, autónomos, son más importantes que la nación, constituyeron la nación, no es la nación más importante que las provincias. Ahora, ¿qué pasa? Estas facultades, algunas de ellas, ustedes sabrán que a veces son facultades fáciles porque son exclusivas, pero a veces son concurrentes, es decir, los dos poderes, inclusive hasta los tres, los municipales, coinciden en la facultad. Lo dice también la Constitución y lo van a ver ustedes en las constituciones provinciales. En ese caso, cuando son concurrentes, por ejemplo, como el tema de la legislación indígena, en ese caso lo que tenemos que hacer es saber que cuando la competencia es concurrente, el primero que la ejerce es el que gana, digamos, el que la va a poder usar. A veces son compartidas, como el tema, por ejemplo, de la coparticipación, que tienen que ser todas las provincias que lo hagan. Por eso es fácil y no fácil. En cada caso, y las preguntas que recibe QL generalmente son sobre este tema, y más que nada sobre competencias municipales, porque como no están bien detalladas, o hay leyes orgánicas o cartas orgánicas que se mezclan, se complica. Y como hay una tendencia del órgano superior a tomar competencias que no le competen, entonces ahí se nos complica. Pero este es el primer límite, o sea, ya sabemos, el contenido de nuestra norma está limitado por este. Volvamos a la 8. No, perdón, pasemos a la siguiente, pasemos a la siguiente. No, esa no, la siguiente. Esta. Acá les muestro un lindo gráfico que hizo, no, la anterior. Un lindo gráfico que sería la número 10. Un lindo gráfico que hizo el doctor Alfonso Santiago, que muestra las competencias del gobierno nacional. ¿Y por qué se las muestro? Porque después de 1994, a lo que les conté del artículo 75, que sería la zona de reserva. La zona de reserva es lo que le corresponde al Congreso Nacional. Encuentran todo lo que son las facultades delegadas, fíjense ahora en la emergencia cuántas hay delegadas, y todas las que son las facultades de los que compete a los DNU, que quedaron todas en poder del Ejecutivo. Fíjense ustedes el desbalance que hay acá. Bueno, volvamos a la número 8. Este PowerPoint lo pueden tener, así que después lo pueden usar y si no entienden algo me lo cuentan. ¿Qué les dije primero en los límites? Delimitación de las atribuciones. Otra limitación es sobre el origen de las cámaras, de acuerdo al órgano en que estemos. Hay cosas que pueden entrar por los senados, hay cosas que pueden entrar por la Cámara de Diputados. Eso limita el contenido de la norma. No puedo meter un proyecto que tenga que ver con tributos en la Cámara de Senadores. Hay algunas cuestiones ahí que algún día, si quieren, las conversamos, que han inventado para saltarse este puentecito. Ahora viene algo que decía Sofía al principio, la importancia de lo internacional, y acá vienen los tratados internos con jerarquía constitucional. Pero voy a hacer un impasse y voy a saltar a otro punto, porque así puedo ir pasando a la diapositiva. Les puse acá como límite la ley de presupuestos mínimos. Ustedes saben que la ley de presupuestos mínimos es típica del tema ambiente, que esa ley hace que el gobierno nacional pueda establecer normativa que sea una tutela uniforme y común, y después las provincias tienen que legislar al respecto. Se lo puse porque esta no es una facultad concurrente, esta es una facultad que está dividida. Una parte la hace la nación, una parte la hace la provincia. La concurrente la pueden hacer cualquiera de los dos. ¿Y por qué quería señalar esto? Porque siempre aparece una cuestión que me preocupa a mí muchísimo, que es el tema de las adhesiones. Las adhesiones no entran dentro de ninguna de estas cuestiones. Las adhesiones, el principio de la adhesión es que el Estado, el que está emitiendo una norma que solicita adhesión, es porque es consciente que no puede aplicar esa norma en el lugar que quiere que se aplique. No tiene jurisdicción. Por lo tanto, no hay que adherir. Hay que adherir en algo que uno crea que es una norma muy superior, muy compleja, que no se puede hacer a nivel provincial. Pero las leyes provinciales generalmente son más avanzadas y más completas que las leyes nacionales, por una simple razón. Por ese tema del consenso del que les hablé primero y que hablaba Waldron y que hablaba Nino. Porque en el Congreso de la Nación están todos. Están los que son más liberales y los que son menos liberales. Están los más conservadores y los que quieren el aborto y los que no quieren el aborto. Entonces
es más difícil. En cambio, una provincia puede ser más estándar, más homogénea y puede generar legislación más progresista. De hecho, casi toda la legislación que se incorporó en el 94 ya existía a nivel provincial. Por eso las adhesiones no son de mi gusto totalmente y creo que conculcan muchísimo este límite de las atribuciones. Pasemos ahora a las 11. Guada, te estoy dando un trabajo complejo. La que viene. Y acá vienen los tratados. Este es un ejemplo de una diapositiva que además debe ser hecha para una exposición, pero la puse con este criterio que son tarjetas para guardar y para poder leer. Y acá les nombré los 10 convenciones de derechos humanos que incorporó la Constitución en el Congreso en el 94. Estos tratados tienen jerarquía constitucional, pero ojo que los 44 artículos anteriores, 43, que tiene la Constitución en la parte primera, son los derechos humanos básicos. Luego, en el artículo 75, incorporó estos 9 tratados primero y uno que se incorporó con posterioridad por el proceso de incorporación por ley. Acá quiero que les marqué que está la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer y la Convención de los Derechos del Niño, porque por los temas que están viniendo ahora, del tema de interrupción del embarazo y demás. Y fíjense que estos tratados son guía y límite para la legislación. No pueden ustedes producir proyectos que vayan en contra del contenido de estos tratados. Lo que pasa es que nadie lee el articulado de estos tratados. Y así como no pueden producir normas que vayan en contra, también se olvidan que cuando no saben qué legislar, acá tienen un montón de cuestiones sobre las que legislar, que en nuestro país todavía son vacíos legales. O sea, uno podría sentarse y agarrar uno de estos tratados y empezar a ver qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo en mi país y empezar a generar las normas y presentar los proyectos. Por lo tanto, estos son límites porque primero no se pueden pasar, hay un límite, hay un control de convencionalidad que hay que hacer con toda la norma, pero también es una guía o un aporte para legislar. Ahora, estos tratados fueron incorporados en las condiciones de su vigencia, por eso yo les marqué estos dos casos, porque en estos casos que están la Convención de la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño, tienen reservas, es decir, que uno no puede legislar. Esos tratados para nosotros rigen con la reserva incluida. A su vez, no derogan ninguna parte de la primera parte de la Constitución, en realidad la superan y la complementan, por eso no es problema. Esto entonces es un límite. Veamos ahora la siguiente. Bueno, en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es otro límite que establece la Constitución. ¿Podemos, Guada? El otro límite que establece la Constitución son los derechos, de la parte 1 del artículo 143. Es la parte de declaraciones, principios y garantías. La Constitución establece derechos. Esos derechos pueden tener un orden. Yo les puse acá el orden que hizo Miguel Ekmejian, para quien el primer derecho es el derecho a la dignidad humana. Es la libertad de conciencia, la intimidad y la tortura. Y luego viene el derecho a la vida, con la integridad física y psicológica, el derecho a la libertad, el derecho al honor, el derecho a la identidad, el derecho a la información, a la asociación, a aprender y enseñar, y los últimos son los derechos patrimoniales. ¿De qué forma esto funciona para nosotros? En cuanto a que cuanto mayor jerarquía tenga el derecho, menos podemos restringirlo. O sea, nuestra norma menos puede restringirlo. Cuanto esté más abajo en la escala jerárquica, más posibilidades de restricción tiene el derecho. Y cuando se superponen, acá veo a alguien que escribió, cuando se superponen, en realidad, cuando entran digamos, en contradicción unos con otros, también se utiliza el criterio de la jerarquía. Uno va a primar sobre el otro. Claro, ¿por qué pone el derecho a la dignidad humana Ekmejian? Porque entiende la dignidad como todo aquello que hace a lo humano. Si ustedes tienen alguna oportunidad, yo les aconsejo que vean la secuencia de
de 3 charlas que se dieron sobre derechos humanos en la Escuela de Dirigentes. ¿Por qué les digo esto? Primero porque estuvo Abruj, que fue secretario de Derechos Humanos, y es una persona que conoce absolutamente el tema. Luego estuvo el periodista Wieniawski, que estudia mucho los feudos provinciales y que los derechos humanos en feudos provinciales, Wieniawski padre. Y luego ayer estuvo el doctor Vítolo, que es un abogado especialista en derechos humanos, y explicó muy claro este tema de la dignidad humana. El derecho humano por excelencia es a la dignidad humana, es reconocer al otro su humanidad. Es decir, no importa de qué color, raza, partido político y lo que sea, es su carácter humano. Al ser un ser humano es lo primero que hay que proteger. Es el mismo sentido que usa Ekmejian. Vítolo lo explica muy claramente y lo explica con un tema que se produjo con, por ejemplo, uno de los temas que nuestro gobierno se ocupó, que fue de la identificación de los muertos en Malvinas, donde había legisladores del Frente para la Victoria que sostenían que no se podía hacer esto porque era una victoria para los vencedores, para los ingleses, cuando en realidad el muerto que está ahí no importa si sea inglés o sea argentino, eso ya no tiene importancia, es por esencia un ser humano y es la protección última de los derechos humanos. Pasemos a la otra, para que no se me aburran y podamos pasar a las preguntas. Pero como esto fuera poco, aparte de los límites que les conté antes de la Constitución, van a tener que tener en cuenta la jerarquía de los valores cuando legislen y van a tener que tener en cuenta los principios generales del derecho, porque la Constitución dice derechos, principios y garantías. ¿Y qué son los principios? Los principios subyacen en las normas. Así como las normas establecen algo que debe cumplirse o no cumplirse, es decir, y que va a terminar siendo una, digamos, si se viola va a tener una sanción, son las normas, las reglas que nosotros estamos acostumbrados a sancionar. En el caso de los principios, estos subyacen en las normas. Y al subyacer en las normas hay que interpretarlos, no están tan claramente expresados. Pero la Constitución tiene un montón, y nuestro derecho tiene un montón, y después hay, digamos, tenemos que comenzar a aprenderlos. Muchos de esos lo sabemos. Por esta cuestión de la construcción ética los tenemos incorporados. Los decimos en el recinto y hablamos sobre ellos. Pero en realidad la idea es sistematizarlos y saber bien dónde están. Entre los principios acá le puse algunos. Por ejemplo, la Constitución habla del principio federal, claro, no sé, en todos los temas, en los temas de coparticipación, ahora cuando le quitemos los fondos a la capital, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo eso, hay que valorar el principio federal que dice que las provincias tienen que tener un crecimiento armónico, tanto en lo económico como en lo financiero, y que tienen que tener una autonomía respetada. El principio, por ejemplo, de igualdad, tanto la igualdad física, la igualdad entre, por ejemplo, nacionales y extranjeros, como la igualdad ante la ley. El principio de la seguridad jurídica, que tanto conocemos nosotros, que es juez natural, la presunción de inocencia, la retroactividad de la ley, el debido proceso. Lo interesante con esto es que cuando hay una gran cantidad de legislación, por ejemplo, que viola el principio de presunción de inocencia, y es legislación de la AFIP, por ejemplo. Y sin embargo, nosotros no estamos atacando esas cuestiones, no estamos diciendo esto está violando un principio constitucional. O sea, hay mucha normativa que es de segundo rango que viola los principios constitucionales y que habría que empezar a estudiarlos para empezar a marcarlos. Y cuando nos traen una cuestión, lo primero que tendríamos que ver es saber cuáles son los derechos, cuáles son los principios y garantías que está violando. Y sobre la base de eso construir la argumentación y la defensa. Bueno, después tenemos principios que, por ejemplo, el derecho constitucional comparte con el derecho procesal. Ustedes los conocen. El principio, por ejemplo, de legalidad, que no puede haber un juicio si no está fundado en ley anterior al hecho del proceso. La supresión, que todas las sentencias deben ser fundadas, o, el derecho, o que comparte con el derecho del trabajo, igual remuneración. Es decir, y principios que hay en todas las ramas del derecho. O sea, los límites hasta acá, entonces, son límites constitucionales, tenemos que ver distribución de competencias, tenemos que ver
Cámara de Origen, tenemos que ver cuáles son los derechos que protege la Constitución, cuáles son los principios que hay en la Constitución y cuáles son las garantías, y sobre eso después ver si nuestra norma, la que estamos diseñando, las cumple. Esta es la evaluación que se debe hacer cuando se habla de, si alguno ha visto algún artículo que yo trabajé sobre la etapa de elaboración de los proyectos, cuando se hace la elaboración, la etapa de evaluación constitucional, esto es lo que hay que evaluar dentro del proyecto. Porque ¿qué puede pasar? Ustedes pueden empezar bien al redactar el texto, pero cuando lo terminaron de redactar incurrieron en algunas violaciones a estos principios. Pasemos a la otra. Pero ojo, que no solo hay cuestiones en la Constitución, y ya me estoy pasando del tiempo, así que voy a tratar de apurarme. Pasemos al otro. Hay cuestiones en la Ley de Ejercicio de Ética Pública, y la principal cuestión, límite en la Ley de Ejercicio de Ética Pública, es el tema de conflicto de intereses, que nosotros lo tenemos regulado, pero solo lo tomamos para la declaración jurada que presentamos cuando somos funcionarios públicos, legisladores y demás. Pero el conflicto de intereses tendría que ser registrado para que la ciudadanía sepa en qué casos, por la actividad que yo hago, puedo estar en conflicto para decidir una norma. Yo escuché una sola vez un legislador pedir una abstención para no votar un tema por un conflicto de intereses. Él dijo que su familia eran todos profesionales de una de las profesiones que en ese momento se estaban regulando, y que por lo tanto, si él votaba, iba a tener un conflicto de intereses. Fue durante nuestro gobierno, fue alguien del Frente para la Victoria, pero fue el único caso que yo vi. Pasemos a la otra, por favor. Una regla para este tema del conflicto de intereses lo tiene la Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción, de los cuales la Argentina es parte, y en los cuales Paula Bertol es quien está a cargo de la región, el área argentina de COPAC. Y miren lo que dicen los parlamentarios, esto lo dicen los ingleses, está en un manual de ética de ellos: los parlamentarios no deben comportarse de una manera que les resulte difícil de justificar en público. Me parece que es claro y conciso. Alguien dijo una vez, me dijo a mí cuando estábamos estudiando grooming, nadie tiene que decir nada que no pueda ser dicho en una plaza al mediodía, cuando la plaza está llena de gente. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Y lo que dicen los ingleses, hay que declarar los intereses privados para que sea el votante el que piense, que diga o que objete si cree que en ese momento hay una violación por conflicto de intereses. Estos límites, pasemos a la otra, también están en la Convención contra la Corrupción, que son normas que nosotros hemos aprobado. Nosotros no hemos podido llevar la Convención contra la Corrupción a nivel de tratamiento, de jerarquía constitucional, porque no hemos tenido desde el PRO los votos, o de Juntos para el Cambio, no nos han alcanzado, se necesitan 2/3. ¿Por qué puse la Convención contra la Corrupción? Porque es una violación. Los hechos de corrupción que generen que haya menos malversación de recursos públicos, y que esos recursos públicos afecten derechos humanos, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a todo ello, son violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, la disposición no sería éticamente correcta. Pasemos a la otra. La otro límite muy importante es la Ley de Acceso a la Información. ¿Y por qué pasemos? ¿Por qué pongo la Ley de Acceso a la Información? Porque en realidad nos costó mucho sacarla, la sacamos durante nuestro gobierno, y no la están viendo en pantalla ustedes todavía. La Ley de Acceso a la Información, la 27.275, establece que cualquier persona puede pedir lo que quiera y hacer lo que quiera con la información pública. Puede reutilizarla, publicarla, producirla, etc. Por supuesto, información que tenga el organismo público. Y ustedes me dirán, ¿y a nosotros como legisladores qué nos preocupa? Sí, porque yo estuve a cargo de la Dirección
Dirección de Acceso a la Información, y una de las preguntas que recibíamos de la sociedad era que querían saber quiénes eran los asesores que trabajaban con los legisladores y cuál era el currículum que tenían. Y no logré que se contestara esa cuestión. Como tampoco logré que se contestara para los legisladores que estaban al frente de comisiones un montón de información que hay en las comisiones. La información legislativa que hay en las comisiones es pública, desde las actas, las presencias, los votos. Lo que pasa es que no se ha registrado como se debe. Entonces después, cuando el ciudadano puede venir un día y decir que quiere todas las actas del debate de la ordenanza tal que se produjo en tal lado, y ustedes tienen obligación de producirla. Y tienen obligación de tenerla, pero no solo el consejo en sí, sino también el concejal en su oficina. Eso es lo que dice la ley de acceso a la información pública. La pongo porque es un límite y porque hay que empezar a prepararse en eso. Y la que viene, y acá viene lo más importante limitación, la más importante limitación a el contenido de las leyes, que es el presupuesto. El presupuesto, no me voy a detener nada en esto, van a tener una charla completa de Pinedo, de Enrique Pinedo. El presupuesto es el límite fundamental a lo que podemos presentar como iniciativa. Si votamos el presupuesto que no tiene fondos para hacer hospitales, no podemos hacer durante el año iniciativas que promuevan el desarrollo de hospitales. Si no, no votemos el presupuesto. El presupuesto es lo que nos embreta para toda la agenda legislativa. Pasemos al otro. Les estoy dejando también una norma IRA en 30.701 de requisitos del texto de la ley, donde van a tener toda la normativa que un grupo grande de técnicos legislativos de todo el país, junto con IRAM, lograron aprobar y pasar por la aprobación de todas las distintas cámaras del país, reunión que se hizo en Santa Fe. Esta norma IRAM no se las puedo dar como norma IRAM, porque la norma IRAM hay que comprarla, les dice a ustedes cuáles son los requisitos que tiene que tener el texto de la ley, pero les dejé un proyecto, porque por suerte una legisladora en Santa Fe lo presentó como proyecto, entonces les dejé el proyecto. Ahí está exactamente como es la norma IRAM. Pasemos a la otra. Otro estándar, ven que son en verde. Los estándares quieren decir una serie de construcciones, ya en este caso técnicas, hechas por personas que en principio conocen de la materia y que les sirven de ustedes de guía. Están las pautas de estilo para la elaboración de documentos legislativos, que es la resolución 1 de la Cámara de Diputados, que se hizo en la Comisión de Modernización Parlamentaria durante la presidencia de Paula Bertol y la vicepresidencia de Claudia Bernaza del Frente de Todos. Estas pautas les dicen a ustedes cómo usar las palabras, cómo poner las mayúsculas, cómo citar esta cosa, cómo hacer las siglas, demás. Cuando esto es un acuerdo, es el acuerdo que tomaron las dos cámaras del Congreso de la Nación. Ustedes pueden hacer las propias, pero es un estándar interesante para mirar. Pasemos a la última, no, las últimas. No sé si quieren que siga o paramos acá para hacer las preguntas. Como digan las chicas, yo las leo por el chat si quieren. Sigamos. Bueno, sigamos. Lo hago rápido. Lo que viene después, que es otra vez un límite y que tiene que ver con temas de agenda legislativa. Y acá le puse 3 supuestos de agenda. La principal agenda, y pasemos a la otra diapositiva, es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Si ustedes quieren hacer leyes, ordenanzas, leyes nacionales o leyes provinciales o ordenanzas, tienen los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿lo podés pasar? Son 117 objetivos, esos 17 objetivos tienen 169 metas, requieren estrategias a largo plazo, requieren, porque son una guía de iniciativas parlamentarias, el Congreso y los órganos legislativos tienen que monitorear su cumplimiento. Si pasás a la otra, vas a ver, acá les puse los 17 objetivos: pobreza, hambre, salud, educación, igualdad, agua, etc. Dentro de esos hay metas. Dentro de las metas van a encontrar una serie de acciones que necesitan de soporte legislativo. Entonces, ¿qué podemos legislar? Tenemos los tratados internacionales y como parámetro tenemos los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Pasemos al otro. Y acá les dejo algo que es una investigación que hizo Norma Morandini en su momento y que dijo, estudió los proyectos, ella era en ese momento la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, y dijo, el 60% de los proyectos miran a los objetivos de desarrollo sustentable, es 56-1 solo de esos, y el 44 a más de 1. La mayoría se vinculan con los objetivos que tienen que ver con paz y justicia, ciudades, salud, economía y desigualdad. Pero son solo 4 o 5 de los 17 objetivos. Falta muchísimo. Y hay un 11% que no registra en absoluto los objetivos de derecho sustentable. Acá hay muchísima materia legislativa y nosotros tenemos que rendir ante Naciones Unidas el cumplimiento de estos objetivos. Pasemos a la otra. Entonces, el estándar legislativo que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, así como son las convenciones internacionales, nos son importantísimos para la agenda del Poder Ejecutivo y la agenda del legislador. La agenda del Poder Ejecutivo, cuando somos oficialismo, durante nuestro oficialismo, presentamos 10 objetivos de gobierno. Esos 10 objetivos de gobierno tenían 100 metas cada uno. Pasá a la próxima. Esos objetivos, Cuele los tiene y tiene las metas, si los quieren ver. No creo que estén colgados ya, como estaban en el Ministerio, en el Argentina Gobar. Esos 10 objetivos de gobierno que se abren cada uno y llegan a tener 100 metas, 100 acciones, era lo que se controlaba, lo que a veces ustedes decían, ¿qué hacían Lopetegui y Quintana? Controlaban que en cada ministerio se cumplía con la parte de estos objetivos que había que cumplir. ¿Y qué hacía yo y Paula Bertol, que era la secretaria, y yo la subsecretaria en jefatura de gabinete de ministros? Hacíamos la respuesta del jefe de gabinete y un instrumento central que nadie absolutamente lee, que es la memoria de los ministros, donde explican cómo ejecutaron toda la política de gobierno, estaba basado en estos objetivos. Acá hay materia más que suficiente para seguir legislando y que estoy segura que no va a cambiar porque es parte propia de la plataforma del PRO. O sea que acá todo lo que, si ustedes a veces no saben, acá tienen elementos suficientes como para generar proyectos. Pasemos a la próxima. Y acá vuelvo sobre esta filmina y puse en otro color agenda del legislador, porque esto no es un límite o un estándar, esto es una práctica, una buena práctica. Y les voy a contar una buena práctica de un legislador con el cual yo trabajé mucho tiempo, que era hacer una agenda a principio de año, decir cuáles eran los proyectos, ya sea que los tomaba del partido, o eran temas locales, o eran temas personales en el sentido de que consideraba que tenía que llevar adelante, no de satisfacción de intereses personales, tal vez tengo que cambiar eso, y al principio del año definía 10 proyectos o 15 que eran los que iba a llevar durante el año. El resto eran los temas de coyuntura. Y tenía todo su equipo trabajando sobre los 10 proyectos que realmente militaba durante todo el año y el resto del proyecto atendía ¿cómo se llama? La coyuntura. Es por eso una buena práctica. Pasemos a, no la otra, sino la otra. Vamos a saltear esta. No, pasemos para adelante. Sigamos. Sigamos. Y les muestro la última, la otra, esta. Les muestro esta porque los que han estado en los cursos de técnica legislativa yo se las muestro siempre. Esto es ciencia de la legislación. Esto es lo que hacen ustedes. Ustedes legislan, pero para legislar tienen un montón de saberes de teoría y un montón de saberes de técnica. La técnica es la técnica legislativa interna y externa, que va tanto a cómo redacta una norma, a cómo se organiza y ordena el poder legislativo. La teoría tiene un montón de elementos, la historia legislativa, cómo es el sistema legislativo que tiene que ver con la dinámica, cómo debe ser un acto normativo que tiene que ver con la naturaleza de la norma, la sociología de la legislación,
que es cuáles son las herramientas que ustedes pueden utilizar para medir los hechos a fin de que esos hechos evaluados correctamente le den la posibilidad de presentar un proyecto. Luego tienen conocimientos auxiliares de los más variados y conocimientos específicos del tema que están tratando. Este cuadro le falta todavía lo que les acabo de contar. Le falta la visión de contenido axiológico, es decir, de justicia que deben tener, ético, que deben tener las normas. No estoy pensando en que podemos hacer todo esto, pero me parece que es una buena diapositiva para que nos quede en la cabeza, para entender qué importante es el trabajo que hacemos, qué difícil y complejo es el trabajo que hacemos y qué poco lo estamos comunicando. Bueno, esto era lo que les quería contar hoy. Ahora contesto lo que necesiten y me quedo si me tengo que quedar, no hay problema. Acá están los datos, escriban a plataformacuela@gmail.com y les contestamos. Y si no, llámenos por teléfono a alguno de nosotros. Excelente, Alejandra. Ahora, no sé si me ven. Gracias. Excelente la clase de hoy. Realmente un lujo y muy claro, y realmente da mucho de qué pensar, porque es verdad que muchas veces estamos más pendientes del texto que las grandes ideas que nos movilizan, y fue una muy buena fuente de... Los tratados son siempre una muy buena fuente para seguir inspirándonos. Voy a paso a leer un par de preguntas que leí en el chat, así arrancamos las preguntas y después seguimos. Si alguna tiene alguna más, sabe que puede preguntar o se desmutea. La primera pregunta es... acá. ¿Qué piensan qué piensan y cómo debemos encarar la legislación los que no venimos del palo de la abogacía? En mi caso soy concejal y estoy en la rama de la medicina. Me cuesta mucho, se aceptan consejos. En realidad no legislan los abogados. Y no pretendo con esto contarles que tienen que contratar abogados ni ser abogados. Yo considero que el legislador no tiene más requisitos para ser legislador que los que establece la Constitución. No tiene que ser ni profesional ni no profesional. Tiene lo que tienen ustedes, la capacidad de decidir políticamente por esa intuición política y formación política que tienen. El único lugar donde se complica un poco lo legislativo porque es en el tema de... Bueno, hay mucha gente que está agradeciendo, me imagino que se va, así que los saludo y bueno, les agradezco el agradecimiento. Siempre hay algún abogado cerca, siempre está QL, si necesitan abogados hay en QL suficientes como para ayudarlos, eso un poco también fue la idea, pero tenemos gente de ciencias políticas, gente de distintas ramas, de comunicación y demás. Y tenemos una red amplísima que está formada por médicos, por ingenieros, por lo que sea, o sea que ustedes hagan la pregunta y si nosotros no podemos, se la mandamos a alguien, si esa persona quiere se comunica directamente con ustedes y si no puede, porque no quiero, qué sé yo, nosotros intermediamos y le pasamos la respuesta a esa persona. Por eso, no sé tu nombre, pero sos médica, yo creo que admiro en los médicos algo, estuve en la Comisión de Salud mucho tiempo y ustedes tienen una capacidad para la toma de decisiones que no la tiene el común de la gente. Ustedes saben actuar con recursos escasos. Entonces, y la legislación es casi todo eso. O sea, que basta con tus conocimientos, tu formación, el conocimiento, la intuición política que tengas, y después el abogado lo vas a necesitar más que nada, no tanto en la redacción, porque eso generalmente se copia, nadie inventa nada, en el derecho parlamentario, en la legislación está todo siempre escrito, acá o en algún otro país, o en alguna otra provincia, si sos una provincia, las otras provincias, nosotros tenemos en QL un banco de datos que hay un montón de ordenanzas, leyes provinciales, etc. Así que no es el problema. Por ahí el abogado lo vas a necesitar en algún problema de insertar el texto en el ordenamiento jurídico, en preguntar si es una ley o no es una ley, si hay que derogar o no derogar, pero eso es una respuesta que alguien seguro te la va a poder dar del entorno. Sí. ¿La otra? Acá también otra pregunta es ¿cómo toman los animales para la ley? Quiero saber experiencias de otros municipios de más o menos 40.000 habitantes. No sé si
creo que había sido de ¿Cómo toman los animales? la ley. Bueno, hay legislación que tenemos también en QL sobre el tema de los animales. No sé si te estás preguntando por el tema de estos derechos humanos de tercera y cuarta generación de la protección animal llevada a ese nivel. Tenemos cuestiones en legislación, en QL sobre el tema, pero bueno, sería una pregunta específica porque no entiendo bien qué necesitas, por qué no nos escribís y te contamos. Una pregunta más, y que esta es la última que encontré, es que en su Consejo Deliberante ingresaron un proyecto de ordenanza para adherir a un decreto nacional. ¿Es correcto técnicamente adherir a un decreto? No, aparte, ¿para qué hay que adherir a un decreto? Salvo que sea un decreto de necesidad y urgencia. Entonces adhirieron a un decreto de necesidad y urgencia que en realidad tiene prácticamente las características de una ley. Pero bueno, vuelvo a insistir en lo mismo. Yo no adheriría a nada, salvo que realmente lo necesitara. Adherir no es una cuestión de congraciarse con la autoridad nacional ni nada por el estilo. Es traer conflicto. Y yo le daría la palabra a Tere que les cuente el conflicto que tienen con haber adherido a una ley nacional que les modificaba el código tributario y después se olvidaron de esa ley nacional y siguieron con el código tributario que supuestamente esa ley nacional había derogado. Adherir es preferible que no. Después tenemos dos preguntas más. La primera va a ser por María Marta Llavero, que está levantando la mano, y después va Leticia Pieretti, que hizo una pregunta. Guada, sí, Guada, hola. Sí, había incluido una pregunta ahí en el chat, que era con respecto a cuando tenés una ley que tiene potencialmente es inconstitucional. Es decir, por ejemplo, justamente con el tema del aborto, que no se va a legislar a favor de algo que en realidad la Constitución adhiere a un pacto donde tenés la concepción de la vida a partir del momento de la vida a partir del momento de la concepción. Es decir, el tema de las jerarquías en cuanto a que algo mencionaron con respecto a lo jurídico formal y a lo pragmático, además de lo ético. Lo que vos decís con referencia... Sí, escucho. Lo que vos decís es la discusión que hay en el Congreso y que llevó a que una Cámara aprobara y otra rechazara. En realidad, sí, es verdad, esa es una reserva de la Convención de los Derechos del Niño, justamente, que reconoce los derechos del momento por nacer. Es algo también que está en el Código Civil. Es una cuestión que, bueno, de ser sancionada la ley, la inconstitucionalidad va a tener que ser planteada en el caso concreto. Nosotros no tenemos una posibilidad de que la Corte intervenga en una situación de análisis de preconstitucionalidad como tienen algunos países, los peruanos y otros países latinos, cuando antes de ser sancionada definitivamente la ley pasa por un control constitucional del órgano judicial. Nosotros no lo tenemos, necesitamos que se suscite un caso como los Estados Unidos, y en el caso como los Estados Unidos, y en ese caso se va a poder definir jerarquía de derechos. El tema es que la jurisprudencia de la Corte viene diciendo que los derechos se armonizan. Y hay toda una cantidad de jurisprudencia que dice que los derechos no se armonizan, sino que tienen jerarquía. Yo me inclino por la jerarquía, por lo tanto, en este caso, bueno, sería inconstitucional, pero hasta que no haya un caso concreto, no puede declarar inconstitucionalidad de algo no planteado y encima algo no legislado ni nada. Sí. Ahora que está mencionando el tema de la Corte Suprema, también me llama la atención lo que sucedió ahora con el tema del último fallo que tanta repercusión tuvo con respecto a Bruglia y Bertuzzi. La pregunta ahí sería, ¿por qué ellos mencionan que el reglamento con el que estaban siendo trasladados los jueces es inconstitucional después de 20 años, pues es un reglamento del año 2000? Entonces, todo ese... ¿Cómo a posteriori claro, de pero que ellos...
Claro, Sí, que es escucho. inconstitucional para el caso concreto de esos jueces, digamos. No va, Pero lo ellos que va a pasar mandaron es que que todo eso, según lo que yo sí, leí, la tendríamos que modificar, pero hay que ver. mandaban todo a que se lo tratara nuevamente al Senado, Sí. no solo el traslado, sino todo lo que era correspondía al reglamento. O sea, Y la es algo que Corte ellos sabían. Sí, o sea, la Corte te puede decir que en realidad hay que modificar la legislación, pero el exacto. Poder Legislativo puede sacar legislación que sea contraria a la jurisprudencia, porque en realidad el creador de la ley es el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo puede considerar que la tiene que modificar, no puede ser inconstitucional, lo que modifique tiene que tener el celo de no hacerlo. En muchos casos se ha mandado a que el Poder Legislativo revea alguna norma, después el Poder Legislativo lo toma o no lo toma. Con respecto a ese caso, la Corte Suprema, con la misma composición, disculpame un segundo. Perdón que te interrumpa, pero estamos hay una lista más de personas que querían preguntar. Bueno. De última, si no, después podemos pasar o podemos hablar más al final, pero para ir manteniendo un poco el orden, porque si no, solamente se vuelve una conversación y hacemos varias. ¿Ok? Qué alumno joven que tengo, María Marta Chavero, muy jovencito es. Hermoso, sí. Sí, muchísimas gracias por otorgarme la palabra. ¿Ya arranco, Guada? Estoy con el niño, así que medio que llorisquea por atrás, les pido disculpas por eso. No, mi consulta era, entiendo lo del bloque convencional, constitucional, las leyes de orden público, la verdad que se entendió todo, muchísimas gracias, muy claro todo. En concreto, iba mi pregunta a, por ejemplo, hay una ley provincial, la 14.646, que contempla el tema de las licencias, etcétera, para el personal, empleados públicos, digamos, de PBA. ¿Se podría crear de repente una ordenanza municipal que estipule otra cosa que lo que estipula la ley provincial en relación a eso? Muchas gracias. El derecho del trabajo es un derecho que es un código que está a nivel nacional. La provincia puede legislar dentro de su área y habría que verlo, tendría que ver, porque no conozco muy bien todo, me lo tendrías que pasar para que vea qué alcance puede tener, no lo tengo claro. Perfecto, sé que hay dos casos de éxito, Ustedes perdón. tienen una ley... Hay dos casos de éxito, o sea, Harlingen o Hurlingham y también pues, General Pueyrredón, que hicieron lo que tengo en mente que me gustaría traer acá a nuestro municipio. Pero bueno. ¿Y qué es lo que querés hacer? No, la modificación de esa ley, digamos, en torno a lo que es la licencia por... Ay, perdón, está llorando mal. La licencia por paternalidad, o sea, en vez de 5 días, pasarla a 15. Sí, me imagino que lo podés hacer porque inclusive en algunos acuerdos gremiales está sostenida una licencia por paternidad diferente a la que está a nivel nacional. Lo que no podrías de ninguna manera es conceder un derecho menor que el que está en la legislación nacional. Bueno, y aprovecho para decir que acá apoyamos fervientemente a todas las madres. Total. Yo lo he pasado. En mis mejores años he tenido yo soy ingeniera, tengo posgrados y demás, y me ha tocado estar con las criaturas, pero sí se resiente porque después, desafortunadamente, tenés que relegar eso, y yo había elevado en su momento en un grupo de profesionales, en ese momento de Unión Personal Civil de la Nación, que la jubilación de las mujeres se extienda a 5 años y que le den 5 años de excedencia, porque es fundamental el rol de la mujer en la casa con los niños y el tema del trabajo y del estudio, que justo en esa misma edad se complica. Y en Alemania hay una excedencia mayor. Pero volviendo al tema, voy a aprovecharla porque fue exquisito escucharla. Espera un segundo, porque esto es importante y bien al... que quieren volver a... Pero, Guada, es una pregunta fundamental porque se está jugando nuestro destino, porque no puede ser que la Corte Suprema, que es la misma composición, haya firmado
algo contrario a la acordada 7 que ellos firmaron en el año 2018, con el mismo reglamento y demás. Y ahora, es decir, son las cabezas máximas, salvo Rosenkrantz, los otros han firmado. Mira, entonces, yo te voy a contar, esa es una de las preguntas. Te voy a contar una cosa, porque mi papá me decía que nunca hay que opinar si uno no conoce todo el expediente. Yo no he leído toda la sentencia. La sentencia es muy extensa, pero sí lo he conversado con una persona de mi máxima confianza que es una abogada con muchísima formación, y me dijo que no todo es lo que, digamos, tan malo como parece. La sentencia tiene muchísimos elementos para ser puestos en consideración. Lo que es más complicado en este momento que la sentencia es el proyecto que está en la Cámara de Diputados de modificación, que fue incorporado, que no solo cambia la duración del procurador fiscal y la forma de elección, sino la forma de selección y de remoción de todos los fiscales. Eso es más importante y nos va a producir a todos nosotros muchísimo más daño que este tema puntual de estas 3 personas. Y que bueno, tenemos que seguir batallándolo, pero hay que esperar y ver cómo sigue. Dale, hacemos 2 preguntas más y si quieren vamos cerrando, si no tienen el mensaje del PQL para estas preguntas, consultas más en específico. Ahí después me las pasan. Le activo a Leti. A ver, Leti, te tiene que... Ahí va. Ahí estoy. Bueno, primero, buenas tardes a todos, totalmente entendible, María Marta, un beso al bebé ahí también. La verdad, siempre un orgullo escucharte, siempre digo que aquellos que empezamos en los consejos, y por más que de la profesión que vengas, cuando entras al consejo, por más que leas el reglamento o algo, este tipo de capacitaciones con personas que tienen la práctica y hablar con otros concejales siempre te ayudan, porque es como todo trabajo, uno puede saber, pero cuando ingresa la dinámica, la forma, el día a día se hace, así que es importante, yo siempre lo digo, capacitarse, profesionalizarse, rodearse de mucha gente, y bueno, a mí QL en ese caso desde un primer momento me ha servido muchísimo y nunca dejo de agradecerlo, y siempre le cuento a Alejandra que cuando la vi en mi primer año en Santa Fe Capital en una capacitación, dije, bueno, gracias por esto, así que también entender que este espacio político cuente con esto, creo que es muy importante, porque los ciudadanos, si hay algo que nos están pidiendo es esto, por eso nuestro compromiso también respetar las instituciones y saber y acompañar, porque muchas veces se nos dice que lo técnico no importa, que lo que importa es hacer política y lo que decimos, y en realidad, como decía Alejandra en un principio, obviamente hay que llevar el problema, hay que escuchar, hay que tener cercanía, pero también cómo escribir los proyectos, ustedes los verán, las que son concejales, que realmente en muchos consejos se deja mucho que desear en todo lo que es técnica legislativa. Dicho esto, vuelvo a la pregunta que también algunas chicas preguntaban, con respecto a las adhesiones. Se está utilizando mucho las adhesiones como para que los consejos terminen tomando postura y de esta manera diferenciar quién está a favor o en contra de determinados temas. Alejandra, sabés que hay momentos que hay leyes que en sus articulados invitan a adherir, y también consultarte sobre esto, en lo cual nosotros tenemos distintas herramientas, lo que se llama resoluciones o declaraciones. Y esto cambia también. Una cosa es declarar la importancia de que se trate un tema, ya sea en Cámara de Diputados, y otra cosa es en una resolución, y otra cosa es declarar el total apoyo a determinado proyecto, que muchas veces los concejales nos vemos expuestos a eso, en lo cual uno puede estar de acuerdo que un tema se trate y tenga lo fructífero de un debate en Cámara de Diputados, pero tal vez no está en un 100% en ese proyecto de ley, que a veces generalmente, como todo proyecto de ley, termina siendo modificado. Y por último, los digestos, que muchas veces los hablamos, que muy necesarios, y que sobre todo saber qué fundamento podemos tener, cómo realmente se hace un digesto y no que termine siendo un compendio de leyes o un orden. En esto de, recuerdo una vez que dijiste, ¿cómo pueden poner en las ordenanzas se derogue todo lo anterior? Siempre me acuerdo que escucharte decir eso, y que es muy común que en las ordenanzas se diga, bueno, se derogue todo lo anterior a la misma, y bueno, ¿dónde podemos obviamente aportar información sobre cómo se hacen los digestos, que yo creo que en la mayoría de los municipios nos hacen mucha falta? Gracias por escuchar a todas. Gracias, Leti. ¿Cómo estás? Leti siempre está presente en QL y muchas veces la consultamos a ella también sobre algunas cosas. Mira, Leticia, el tema de la adhesión
tengo una posición absolutamente clara y tal vez un poco necia con el asunto. Yo creo que yo rescato la autonomía provincial y rescato muchísimo la autonomía municipal. Muchas de las cuestiones, por ejemplo, que preguntó María Marta, tienen que ver con que todavía no tenemos claro la diferencia de autonomía y cuando nosotros en CUEL nos preguntan determinadas cuestiones tenemos que estudiarlas, porque la verdad que no sabemos bien porque se ha hecho tanto mal uso que al final no sabemos si lo que están haciendo es lo que hay que hacer o fue un error desde el principio. Con respecto a las adhesiones, una ley que manda adherir quiere decir, eso es claro, que yo no puedo, yo ley no puedo entrar en tu municipio, porque necesito que no es mi jurisdicción. Por lo tanto, vos sos el que va a evaluar qué quiere hacer con eso. Puedes decir, bueno, hay una ley de la provincia, me gustó, nos parece bien, nosotros no tenemos los elementos para hacerla, estamos todos de acuerdo, la podemos tomar completa. Entonces hacemos una ordenanza adhiriendo esa ley. Ahora, una vez que la adherí, esa es una ordenanza mía, o sea, yo ya no puedo. Es lo que pasaba con Tere, que habían adherido a una ley, digamos, a una ley provincial, y después no la miraron más, y siguieron con la ley, con la ordenanza anterior. Entonces, ahora, yo puedo adherir a una parte. Yo puedo decir, bueno, de los 10 artículos de la ley nacional me gustan 3, los demás no los quiero. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo también? Puedo agarrar y puedo decir, voy a adherir, pero no quiero poner una norma que diga adhiero a la ley nacional, sino que la voy a copiar textual. Ya la meto dentro de mi ordenamiento y a partir de ahí sigue la vida de mi ley en mi ordenamiento, no la de la ordenanza, la de la ley nacional o provincial a la cual adherí. El debate se puede dar igual. No sé si alcanza con esto que te cuento, porque pueden darse muchos supuestos. La regla sería, en principio, no adherir, puedo adherir parcialmente, puedo copiarla totalmente, o puedo hacer una norma de adhesión general. Lo que pasa es que las normas de adhesión general después me olvido, entonces es mejor que tenga todo el articulado. Si yo meto todo el articulado, va a seguir la vida de mi consejo deliberante, o sea, puedo seguir modificando sobre ella, aunque la ley nacional no se modifique. Ahora, ¿qué pasa si me modifican esa ley nacional y yo no estoy de acuerdo? Yo soy de la idea de que esa ley nacional que me modificaron, a mí me amerita una nueva adhesión, porque yo a eso que me están poniendo ahora no adherí. Y para mí, si no adhiero, eso no aplica, pero eso es una posición personal. Yo estoy convencida de eso, pero bueno. Y ahora, el debate, bueno, se puede dar igual. Si quieren adherir una ley, dan el debate igual y hablan de esa ley y cuentan las cosas. Eso no es problema. Y la otra cosa, tengan cuidado, porque cuando adhieran a una ley, por ejemplo, provincial o nacional, hay normas, y las normas están mezcladas dentro de esas leyes. Y como nadie se tome el trabajo de decir que la adhesión es a los artículos tal y tal, hay normas que son ejecutivas de por sí, porque son normas provinciales. Y aunque yo no me adhiera, son normas que me rigen. Si se fijan la ley de control de tabaco a nivel nacional, van a ver que tiene un artículo que dice cuáles son las leyes, las normas que hay que adherir, porque el resto son obligatorias y no las tienen que adherir. ¿Me entienden? Ahora, yo no adheriría a nada menos que una ley. No adheriría ni un decreto ni nada por el estilo parecido. Los decretos son de distinto tipo y pueden estar reglamentando lo que sea. Y en cuanto a los digestos, nosotros en CUEL tenemos una serie de principios, cómo hacer un digesto. El problema es que lo que hacen en los municipios son recopilaciones, juntan todas las normas. Una forma de saber que no es un digesto es si tiene incorporada la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la única que no va al digesto, porque se cambia todos los años. Entonces, lo que hay que hacer en el digesto es agarrar en una bolsa toda la legislación. Primero hay que digitalizar todo, después hay que diseñar un pequeño software para ir cargando, o sea, para haber cargado norma por norma. Primero hay que sacar todo lo que está derogado expresamente, todo lo que dice derógase la ordenanza 25 lo tengo que sacar. Después que saqué todo lo derogado expresamente, tengo que sacar todo lo que cumplió su objetivo. Si la norma tenía un plazo, si tenía una condición, si era para tal fecha, eso lo tengo que sacar y lo mando todo a un archivo histórico junto con lo otro. Y después viene la parte más difícil del digesto, que es justamente por esa norma que vos dijiste, derógase todo lo que se le opone,
que es buscar aquello que no está específicamente dicho, pero que en realidad por el juego de las normas está derogado. O sea que son tres partes. Primero saco lo más fácil, lo que está expresamente derogado, después saco lo otro más fácil, que es lo que tiene plazo, condición o algo que se cumplió, o si la obra se terminó, y después saco lo que es implícitamente, que ahí lo tengo que estudiar. Y acá es cuando yo entro en esto, donde sí voy a necesitar que el digesto me lo apruebe el consejo, porque yo voy a estar metiendo mano en la normativa, porque la interpretación que yo haga de qué es lo que está derogado implícitamente es la interpretación mía o del equipo que lo esté haciendo. Por eso el consejo lo tiene que revalidar, por eso los digestos hay que aprobarlos. El único digesto que vale es el aprobado en términos completos. Y después hay que establecer un sistema para actualizarlo cada año, para que haya una comisión, alguien que cada año todo lo que va saliendo lo vaya incorporando. Y después todo lo que uno hace tiene que referirse a ese digesto, no a las leyes anteriores. Una vez que uno aprobó el digesto, no existe otra norma en el Consejo. Por lo tanto, todas las derogaciones, todas las modificaciones, todas las sustituciones tienen que ser a las normas como están incorporadas en el digesto. Hay un digesto jurídico nacional que bajó de 25.000 a 3.000 leyes y que fue hecho con la mayor de la calidad posible en el Congreso de la Nación por un equipo de gente súper experta, que nadie está mirando. Y yo estoy seguro que muchos de los proyectos que presentan diciendo que modifican una ley, están modificando leyes que capaz que no están más en el digesto. Entonces, si uno tiene una organización al 2013 aprobada por las cámaras, vaya a ver eso. Eso es más o menos muy rápido, resumen Lerú de un digesto. Acá después tengo uno una te pregunta, mandamos. que es de Vilma Bueno. Salas, de Seiza. No sé si después, Vilma, avísame y te desmuteo. En nuestro Consejo Deliberante no tenemos un digesto visible a dónde consultar. ¿Cómo se puede exigir? En realidad la facultad hay que verla quién la tiene, porque a veces los textos ordenados se pusieron en manos del Ejecutivo y a lo mejor hay una ordenanza que dice que los textos ordenados los hace el Ejecutivo, lo cual implicaría que habría ahí alguna dificultad con el digesto. El digesto no es un texto ordenado, es un grado superior, pero habría una facultad delegada ahí que habría que estudiar. Y después, las facultades en realidad de los digestos y los textos ordenados son de los consejos o de las legislaturas provinciales, pero algunas veces se delegaron, por eso hay que mirarlo eso. Si lo tiene que hacer otro, bueno, lo puedo exigir. Si no, si es facultad que la puedo revertir, la revierto para el consejo. Y si lo tiene que hacer el consejo, no se la puedo exigir a nadie, la tiene que hacer el consejo. Fíjate ahora de vuelta, Vilma. Sí, aquí ahora sí, no podía desmutearme. Muchísimas gracias, María Alejandra. Fantástico, no quiero robar más tiempo, pero el problema que tenemos no solamente es del digesto, sino que no tengo ni siquiera la posibilidad de llegar a ver ningún tipo de ordenanza. Cuando asumí en diciembre, fue lo primero que pregunté, de dónde podía llegar a sacarlo, y no tienen absolutamente nada más que una persona que es la que conoce esto. Entonces, yo lo que quería era hacer hacer alguna presentación exigiéndoles que todas las ordenanzas estuvieran a la vista, ¿sí? Es muy complejo el tema, porque ¿cómo hacemos nosotros para saber si esa ordenanza está sí o no? Hay que preguntarle a un empleado. ¿Me escuchás? No tengo silenciado. Se escucha bien, Alejandra, se escucha bien. El caso tuyo es bastante común en muchos lugares. Tenés la suerte, no sé si me escuchaste, de que tu funcionario esté vivito y coleando y esté ahí adentro. Hay funcionarios que se han ido a la casa y cada vez que necesitan saberse una ordenanza lo tienen que ir a buscar. Eso es un desastre,
pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la obligación republicana de la publicidad de los actos de gobierno, que ahí sí entra a tallar la Constitución, ahí sí podés hacer una presentación, inclusive hasta podrías hacer una presentación judicial. Las ordenanzas tienen que ser públicas porque no es para que las conozcas vos, sino que las conozca el destinatario. Yo creo que tenés que iniciar una campaña para eso, tenés que hacerle conocer a la gente que vos no podés acceder y no sabes de qué se trata, mostrarle a la gente, sacar el consejo a la calle, como decimos en QL, mostrarle a la gente de que están violando sus derechos, porque ¿cómo hace la gente para saber cómo aplica las ordenanzas? ¿Cómo hace si no sabe dónde está el texto, si no se publican en ningún lado? Bueno, eso es una cosa muy grave en el caso tuyo. O sea que ni siquiera podés pensar en un digesto, sino que tenés que primero pensar en cómo hacer para... Vilma, me parece muy interesante el tema, si lo querés usar como un caso leading, digamos, te podemos ayudar desde QL y generar algún tipo de proyecto o algún tipo de presentación en distintos lugares para que eso salga a la luz. Es un paso muy enorme y yo te voy a decir una cosa, si te estás preguntando cuál es tu agenda legislativa, esa es tu agenda legislativa. Si batallás y militás eso, ya es suficiente. Fue lo primero que pensé y salí en la radio con eso diciendo, ¿cómo voy a yo estar trabajando acá si no sé ni siquiera qué proyecto puedo presentar? Porque va a haber un empleado que me va a decir, ¿hay un proyecto o no? Y algunos estuve trabajando y me dijeron, no, pero ya hay proyectos sobre esto. Es un disparate. Es un disparate. O sea que, lo que pasa es que, bueno, no solo tenés las ordenanzas, sino tampoco los proyectos. O sea, no publican nada. No, o sea, ahora a partir de que uno lo presenta, te dice, no, esto no va porque ya tenemos uno. Entonces pasa por el empleado, que es el que... Espera, que acá hay dos cosas. Una cosa es que no te publiquen los proyectos. Eso es un tema serio. Otra cosa más seria aún, que te digan que vos no podés presentar un proyecto porque hay otro, porque en realidad puede haber 50 proyectos sobre el mismo tema. Eso es un tema que se debate ahí en el ámbito parlamentario. Pero otro tema es el que yo creí, me consultabas, de que las ordenanzas sancionadas no están publicadas. Las ordenanzas no es que no están publicadas, es que no tenemos un lugar a donde buscarlas. Se supone que tienen que haber sido publicadas, no sabemos cómo, no sé dónde, no tenemos dónde buscarlo, porque no hay un archivo. ¿Y cómo se interesa un comerciante se entera de que tiene que aplicar tal cosa, tiene que pagar tal cosa o hacer tal cosa? ¿Cómo se entera? Preguntan en la municipalidad, recién ahora, y si no le preguntan al empleado. Van a preguntar y ahí van averiguando todo. Es muy, muy desprolijo. Sí, a partir de haber llegado allí, cuando me rechazaban algún proyecto, justamente discutí esto y empezaron a aceptarme los proyectos, aunque los cajoneen, pero empezaron a aceptarme los proyectos, aunque ellos dijeran que había algo igual. Yo, no me importa que haya uno igual. Esto es otro proyecto y yo no sabía si estaba o no. ¿Cómo no me van a aceptar el proyecto? En el consejo vos sos la autoridad máxima y vos podés plantarte al lado del funcionario y hacer que te reciba las cosas, y si no, quedate toda la noche con un banquito, grabá el video de que no te están recibiendo las cosas, difundilo por las redes y no dejes que te digan que no. Y con respecto a la ordenanza, el tema es más grave. Pero hablemos después, Vilma, la semana que viene. Me encantaría perfecto. Bueno, no robar tiempo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicas, no sé si quieren decir algo más. Para mí fue realmente una clase de lujo. Gracias también, Alejandra, por preocuparte por los casos específicos. Bueno, pero que yo soy QL, porque lo que le ayudemos a Vilma después sirve para otro, digamos. Todo se construye de manera que va sumando. Así que... Y eso es una premisa que tenemos que tener todas en conjunto. A medida que vayamos construyendo, compartamos lo que vamos creando, porque le puede servir a otra y podemos sentar precedente. Y si trabajamos en red, como en todo y como venimos predicando siempre, desde nuestro espacio, es que hay que trabajar en red. Y no hay mejor ejemplo que QL. Así que, bueno, y que veo que a María Marta se le durmió el gordito, así que buenísimo. ¿O no? Logramos dormirlo. Bueno, un beso a todas, gracias por estar.
Fue realmente muy... Gracias por dejarme probar esto por segunda vez, así que ahora voy a ver si tienen algunas observaciones más, me encantaría, sería un trabajo colectivo. Mil gracias. Nos vemos. Bueno, vayan a gracias. descansar Luego, el fin chicas. de semana. Yo no tengo Zoom los domingos, por suerte, así que no. Ale, gracias a todos y te sumo que lo que decía Vilma, que lo hemos hecho en otras capacitaciones, el tema de la digitalización de los consejos. Se dependen de los archivos, de las famosas libretitas, y muchas veces de secretarios legislativos y deliberativos que son puestos políticos, que muchas veces dependen de partidos políticos, y que vos dependés de la memoria de ellos o que te hagan acceder a los archivos, que Ale lo hemos hablado un montón de veces también. En eso se pueden, bueno, podemos seguir Gracias por la hablando toda la coordinación. noche. Sí, Ah, se es lo que me puede, toca. en el tema de la digitalización se pueden sumar alguna ONG que tenga interés, alguna empresa como que sea de empresa de digitalización, empresa informática y demás, y armar un proyecto con ellos y presionar, porque tan difícil no es digital. Aparte pueden armar un proyecto de digitalización con los ciudadanos, con los estudiantes, y pueden hacer cubrir todas las fases, digamos. Bueno, un beso a todos. Gracias, Guada, gracias a Sofía. Nos Y bueno, vemos estamos el 11 de diciembre con presupuesto también. Vamos a estar mostrando esa información que es también QL Garantía, así que promete ser muy buena. Un genio, No Enrique. se pierdan presupuesto. Algunos lo vieron ya el de presupuesto. Es un pero ahora va genio. a ser el presupuesto. Pero ahora van a ver el presupuesto de este año. Ustedes vieron el presupuesto, Leticia, Tere vieron el presupuesto del año pasado. Este es el de este año, el recientemente aprobado. Bueno, Chau a nos todos. despedimos, chicos. Chao. Gracias, Guada, Buen gracias. fin de semana. Chau, Tere. Buen fin de semana.